En la atención a la familia, las intervenciones en salud son una combinación de acciones de promoción, prevención y detección temprana de riesgo, atención de daños y rehabilitación con participación del paciente, familia y comunidad. Para profundizar sobre el tema, nos acompaña el doctor Víctor Hugo Vázquez Martínez, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, especialista en medicina familiar y cuenta con maestría en ciencias médicas y diplomado en investigación clínica, ambos por la Universidad Juárez del Estado de Durango, además de un diplomado en la profesionalización docente para la educación en salud nivel 1 por el IMSS. Actualmente coordinador clínico en educación e investigación en salud en la UMF número 36 en Reynosa, Tamaulipas. Nos presenta el tema Atención médica familiar con enfoque de riesgo. Brindémosle un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. He estado escuchando dos pláticas y he notado que han hablado sobre factores de riesgo, estratificación, he visto también sobre diagnósticos, y a lo largo de mi experiencia profesional como profesor de residentes primero y luego como coordinador de educación, he visto dos cosas. Normalmente los médicos familiares queremos seguir practicando una medicina biologicista, es decir, este paciente trae dolor de cabeza, le voy a dar paracetamol. Sin embargo, en 1978 inició lo que hoy conocemos como Salud para Todos en el año 2000. ¿Quién la conoce esa propuesta? Levante la mano. ¿Nadie la conoce? Luego, los objetivos del milenio, ¿alguien los conoce? Levante la mano. Bueno, sobre esas cosas descansan los programas nacionales de salud y el programa transversal de salud en México. Pásame la primera, por favor. Fíjense, ¿qué es el enfoque de riesgo? El enfoque de riesgo en realidad es un método, y un método es una serie de pasos que se deben de realizar para brindar una atención familiar o una atención primaria a la salud. Y he visto que con mucha frecuencia confundimos medicina familiar, primer nivel de atención y atención primaria a la salud. Son cosas totalmente diferentes, aunque se utilicen como sinónimos. La atención primaria a la salud, en realidad, es una estrategia transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Los médicos familiares nos abocamos a la familia, pero olvidemos que hay otras circunstancias alrededor del paciente sobre las cuales tú no tienes control. Por ejemplo, el ingreso económico de una familia. ¿Alguien me puede decir si un médico familiar o un médico general o un residente tiene control sobre los ingresos económicos de una familia? La verdad es que no. Y sin embargo eso incide sobre los resultados que nosotros utilizamos o las intervenciones que nosotros utilizamos, mejor dicho. Entonces, si ustedes se fijan, el enfoque de riesgo está enfocado en las necesidades de salud de una población específica. Y esta población específica, por definición, son grupos vulnerables. Una vulnerabilidad de una persona es aquella que tiene mayor susceptibilidad de sufrir daños. Eso es una vulnerabilidad. Y los grupos poblacionales vulnerables en México, ¿cuáles son? ¿Y por qué son ellos? ¿Alguien puede decirme? ¿Por qué las mujeres son un grupo vulnerable? ¿Por qué los homosexuales son un grupo vulnerable? ¿Por qué los indígenas? ¿Por qué las madres solteras? ¿Y por qué como médicos familiares debemos de saber esos grupos vulnerables? ¿Habrá alguna diferencia en lo que tú haces en el consultorio si estás ante una persona o una familia vulnerable que si no lo estuviera? Y la respuesta es sí, debemos de utilizar el enfoque de riesgo para cubrir esas necesidades de salud en grupos poblacionales específicos, porque todos los días lo hacemos. ¿Quién no conoce la estrategia Prevenims? Levante la mano. ¿Quién no conoce la estrategia Prevenims? Y sin embargo, como médicos familiares de consultorio, cuando el coordinador médico nos dice, oye,
fíjate que no hemos llegado a la meta de detección de cáncer cervicouterino, no hemos llegado a la meta de cáncer de mama, no hemos confirmado los casos de diabetes o de hipertensión. Y uno inmediatamente responde, siempre con sus programitas. ¿Para qué quiero yo esos programas? Siempre me están molestando con lo mismo. Pero la realidad es porque esas enfermedades están dirigidos a grupos poblacionales vulnerables. Y de ahí tú como médico familiar tienes que entender eso. No es porque la directora se cubra de gloria, no es porque la directora o al director le vaya a llegar un superbono, eso no es cierto. De arriba a ella le están diciendo, oye, nuestros grupos vulnerables se siguen enfermando de cáncer cervicouterino, ¿dónde están las detecciones? Apenas llevas el 1.25 cumplido. Y entonces la doctora o el doctor director dice, apriétame a los coordinadores, por favor, apriétalos. Dile a los médicos que se apuren, que deriven. Y luego deriven a la enfermera especialista en medicina familiar porque no hay suficientes. Por eso es muy importante esto. Ahora, como no hay dinero que alcance, hay prioridades. Y esas prioridades son epidemiológicas y económicas. ¿Cuál es la principal causa de muerte en México? ¿Cuáles son las primeras 10 causas de muerte en México? ¿Se han fijado que en los diagnósticos de salud que a ustedes les pasan cada año están las primeras 10 causas de mortalidad y de morbilidad en su unidad? Es porque esas son las prioridades de salud que el médico familiar debe de saber para hacer intervenciones en la consulta. Es por eso que están. No están ahí porque el epidemiólogo se le ocurrió. Están aquí porque son un problema de salud pública. Y si entendemos un problema de salud pública como un problema, debe tener 3 características. Primero, la magnitud del problema. ¿A cuánta población afecta? Si afecta a un gran número de población o a un gran porcentaje de la población, es un problema de salud pública que el médico familiar debe saber. Por ejemplo, la diabetes es un problema de salud pública, porque el 9% de los mexicanos mayores de 18 años tenemos diabetes. La obesidad es un problema de salud pública, porque el 38% de los mexicanos estamos obesos. Y ese problema nos va a costar dinero, y somos un país pobre. La diabetes es la principal causa de ceguera, la principal causa de enfermedad renal crónica, y eso cuesta. Y luego, también sirve para mejorar la atención médica, centrada en el paciente. ¿Han visto que ya las guías de práctica clínica se llaman centrados en el paciente? Reorganiza los servicios. ¿Y por qué los reorganiza? Cuando estamos en la Facultad de Medicina, nadie nos dice que vamos a tener que trabajar en equipo. A ustedes les dijeron que iban a trabajar en equipo con una enfermera, con una nutrióloga, con una trabajadora social. Nos enseñaron a interactuar con ellas de forma positiva y usar esos servicios como una herramienta para mejorar la salud poblacional. La verdad es que no nos enseñaron. Y cuando llegamos a estar en una mesa con ellas o con ellos, es cuando vienen todas estas discrepancias en el otorgamiento de la salud o de un servicio. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense en lo que se centra el enfoque de riesgo, en un riesgo y en una probabilidad. Esto de riesgo, en realidad un riesgo es aquella medida, es un número, un riesgo es un número, es un concepto así como subjetivo. Por ejemplo, la hipertensión arterial tiene una definición. Bueno, todos los riesgos tienen una definición y deben ser traducidos en números para que los entendamos. La presencia de ese riesgo va a aumentar la probabilidad de que ocurra un evento, o sea, una enfermedad. Y este enfoque de medición de probabilidad de que ocurra un evento en la comunidad vulnerable
va a ser utilizado por el médico para brindar una atención médica preventiva. Y a esto se le llama anticipación del daño. Si ustedes van caminando por la calle aquí en Tampico y se meten a la calle Hidalgo, ¿cuántos de ustedes cruzarían la calle sabiendo que los van a atropellar? Ninguno. Eso es lo mismo que ocurre con los pacientes. Ellos desconocen la probabilidad que tienen de desarrollar un evento y sin embargo lo siguen haciendo porque lo desconocen. Por ejemplo, la obesidad. El ser obeso es un factor de riesgo para múltiples enfermedades, pero no tenemos esa educación para disminuir el riesgo a través de medidas preventivas antes de que se desarrolle el riesgo o el evento, perdón. La que sigue, por favor. Por lo tanto, un riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada, ahorita escuchaba ahí la palabra asociado, ahorita vamos a ver qué es asociación, con un aumento en la probabilidad, riesgo, asociación, probabilidad, palabras clave, de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estas palabras que subrayé lo hice con un propósito, para que ustedes detectaran, para que ustedes vieran que un riesgo está asociado a una probabilidad de desarrollar una enfermedad siempre y cuando estés expuesto a un factor. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo se obtiene un riesgo? Les voy a pedir que saquen sus calculadoras para hacerlo. ¿Les parece? Saquen sus calculadoras, por favor. Fíjense. ¿Se acuerdan que les dije que un riesgo es una medida? Y ese riesgo tiene un nombre. Se le llama riesgo asociado o riesgo relativo. En inglés se le llama odds ratio, ¿verdad? Así como OR se le conoce. ¿Lo han escuchado eso? Odds ratio, riesgo asociado, productos cruzados también se le llama. Y a este se llama riesgo relativo, pero los dos son riesgos. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre estos dos, entre el riesgo asociado y el riesgo relativo? Es que provienen de estudios de investigación diferentes. Este que está acá, el riesgo asociado, proviene de diseños epidemiológicos o de investigación de casos y controles. Casos y controles. Y el de riesgo relativo, proviene de cohortes, de estudios de cohorte. ¿De acuerdo? La diferencia entre este y este es que en este grupo, en este tipo de estudios, hay un grupo casos, o sea, aquellos que tienen la enfermedad, y grupos controles que no tienen la enfermedad. Y en los estudios de cohorte también hay dos grupos, pero en este grupo hay personas expuestas a un riesgo. Ambas están sanas al momento en que inicia el estudio, pero estos está expuesto, por ejemplo, puede haber un grupo expuesto a tabaco y un grupo que no esté expuesto a tabaco, se le sigue a lo largo del tiempo, años, y va a desarrollar, tú vas a ver la probabilidad de que desarrolle, por ejemplo, cáncer de pulmón. Ok, fíjense, si ustedes multiplican 16 por 341 y 108 por 14 y dividen el resultado, vamos a ver si nos sale esto, háganlo por favor. 16 por 341 por 14 por 108 y divides ambos resultados. Y otra forma de hacerlo es dividiendo 16 entre 108 y 14 entre 341 y te va a salir lo mismo. Fíjense, aquí está el factor de riesgo y aquí está el evento, la enfermedad. Por ejemplo, aquí, vamos a poner aquí que este sea tabaquismo. ¿Fuma? Sí. ¿Desarrolló la enfermedad? Sí. Tantos. ¿Fuma? ¿Desarrolló el evento? No. ¿No fuma? ¿Desarrolló el evento? ¿No fuma? No desarrolló el evento. ¿Se fijan? Entonces vamos a ¿quién ya lo obtuvo? ¿Alguien por ahí?
¿Ya lo sacaste? ¿Sí salió eso? ¿Qué significa 3.6? ¿Qué es eso de 3.6? Porque todos los días lo vamos a utilizar. ¿Han lanzado alguna vez una moneda al aire echándose un volado? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un sello? 0.5, ¿verdad? Porque es la mitad del evento llamado volado. Y la otra mitad es la otra cara. Y el evento es un evento. ¿Ok? En porcentaje, el 1 sería 100%. Entonces, una persona, por ejemplo, esta persona o un individuo que tenga el factor de riesgo que estamos viendo, tendría 3.6 veces mayor probabilidad de desarrollar un evento, dado que tiene este factor de riesgo. Es decir, al multiplicarlo por 100, serían 360. Y eso significa, para hablarle al paciente, tú le vas a decir, usted tiene 360% de probabilidad de desarrollar una enfermedad llamada X, porque usted tiene un riesgo. Y eso hace la diferencia en la atención médica. Y el riesgo relativo, si se fijan ustedes, sale un poquito más bajo que el OR, sin embargo, está por arriba de 3. O sea, la medida riesgo sigue presente, ¿de acuerdo? Entonces, así se obtiene un riesgo, no es, no es algo muy complejo, es simplemente unas divisiones. La que sigue, por favor. Fíjense, de aquí en adelante vamos a utilizar factor de riesgo como la probabilidad de enfermar de algo, dado que se tiene una exposición o dado que está presente un factor de riesgo. Pero la cosa más interesante es que hay factores protectores. A cada factor de riesgo hay un factor protector. Como dice por ahí, ¿verdad? Me protejo, me protejo, me protejo. Entonces, ese factor protector es muy importante para la prevención. Porque ustedes como médicos familiares van a educar al paciente, ahorita vamos a pasar a esa parte. Siempre que tengan un número, una medida de un riesgo entre 0 y 1, quiere decir que eso es factor protector. Cuando esté mayor a 1, o sea 1.1 en adelante, estamos ante una presencia de un factor de riesgo. Y a mayor factor de riesgo, mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. ¿Me voy explicando? La que sigue, por favor. Ahora, yo ya tengo que es un riesgo, ya sé cómo se saca un riesgo, pero ¿para qué lo voy a utilizar o dónde lo voy a utilizar? Primero que nada en la familia. Hace ratito dijo un doctor por ahí, el que no esté más o menos así me lo derivan. Bueno, a veces derivamos sin saber por qué derivamos, ¿sí o no? Es algo normal, todos lo hacemos, no pasa nada. Pero de hoy en adelante sí tenemos que saber por qué derivamos a segundo nivel. Y eso es con base en esa estratificación del riesgo. Por ejemplo, a ver, ¿quién se queda con una paciente embarazada con un riesgo obstétrico de 6? Levante la mano. ¿Verdad que no? Porque tiene 6 veces más probabilidad de un evento adverso al embarazo, al parto o al puerperio, derivado de la presencia de factores que la hacen más vulnerable para desarrollar ese riesgo. Ese es el motivo por el cual derivamos, por el factor de riesgo, riesgo obstétrico, por ejemplo. Entonces, cuando estamos ante una familia, tenemos que saber estratificar el riesgo familiar. Por ejemplo, yo no conozco aquí, no sé dónde vive la gente de altos recursos, de medianos recursos y de bajos recursos, pero supongamos que llega una familia donde el papá es abogado, la mamá es científica y tienen un hijo. Esa familia es de bajo riesgo, simplemente por la pura educación. Pero en cambio te llega un papá desempleado,
una mamá alcohólica con 3 hijos, alta vulnerabilidad, o sea, es una familia con alto riesgo. Pueden ser riesgos ambientales, pueden ser riesgos económicos, pueden ser riesgos sociales, como ustedes lo quieran llamar, pero a eso se le llama estratificación del riesgo. Y de acuerdo a la estratificación del riesgo, ¿me lo quedo yo o lo derivo? ¿De acuerdo? Ahora, también nos sirve para educar. Yo soy maestro en educación y a mí me encanta la educación, pero muy pocas veces se entiende qué es educación. A veces pensamos que educación es promoción de la salud y eso no es educación. Educación son todos los esfuerzos que hace una sociedad para cambiar las conductas de sus connacionales. Eso es educación, cambio de conducta. ¿De acuerdo? Entonces, a menudo nosotros creemos que hacemos educación, pero educación es cambio de conductas. Ahora, pedagogía es enseñar. Estrategias educativas, cómo enseñar. ¿De acuerdo? También lo vamos a utilizar para promover la salud. Usa condón, evita el tabaquismo. ¿Me explico? Entonces también lo vamos a utilizar para eso. Para intervenciones comunitarias, de acuerdo a la estratificación del riesgo podemos elegir 4, 5, 6 colonias que sean vulnerables al crimen, a la violencia, a las inundaciones. ¿Por qué? Porque estamos utilizando ya un método de trabajo en la comunidad. Y mejorar la atención médica. Nosotros los médicos familiares vemos un gran espectro de pacientes, desde aquellos que van desde los más desposeídos de la tierra, si así lo quieren llamar a ustedes, hasta el abogado, el médico, el arquitecto. Y a cada uno de ellos nosotros sabemos, tenemos que saber en la relación médico-paciente cómo tratarlos, porque se les trata diferente o no. No debería ser. Simplemente cambias tu estrategia de aproximación. ¿Por qué? Porque no vas a empezar a hablarles rimbombantemente, ¿verdad? Vas a hablar a su nivel sociocultural. La que sigue, por favor. Miren, algunos ejemplos, porque me dieron poquito tiempo. Esta es sacada de la guía de práctica clínica de control prenatal, centrada en la paciente 2017, que todos los días utilizamos. Y la traje para ejemplo para que nos entendiéramos mejor. Fíjense, dice que es evidencia. Dice, el uso materno de multivitamínicos prenatales con ácido fólico está asociado. ¿Se fijan la palabrita esa? Que ya vimos qué significa. Está asociado con una disminución de riesgo. O sea, se aproxima al 0. ¿Verdad que sí? De tumores cerebrales pediátricos, OS ratio, 0.73, ¿verdad que está entre el 0 y el 1? Entonces, ¿qué es? Un factor protector. Me protejo, me protejo, me protejo, como dice el cómico este. Con un intervalo de confianza al 95%. Eso de intervalo de confianza quiere decir que con un 95% de confianza, la ciencia no es algo preciso, no es algo que vaya a ocurrir 100%. La ciencia tiene un margen de error y ese margen de error aceptable es el 95%. Por eso se llama con un intervalo de confianza. O sea, yo estoy seguro que en el 95% de los casos, el uso materno de multivitamínicos prenatales con ácido fólico va a disminuir el riesgo de tumores cerebrales. ¿Damos o no damos ácido fólico? Pues sí, porque aquí dice neuroblastoma, OR de 0.53, intervalo de confianza del 95%. Para leucemia también se reduce el riesgo. Tumor de Wilms, tumor primario y ependimomas. ¿Se fijaron cómo se lee ahora de forma distinta las guías de práctica clínica? Porque ahora entendemos que es un OS ratio, que es un productos cruzados y de dónde sale. La que sigue, por favor. Otro ejemplo. La dieta con ingesta de omega 3, esto es evidencia, durante el embarazo tiene una reducción de riesgo para parto pretérmino recurrente de 33% a 21%. ¿Se fijaron? Aquí ya lo utiliza como porcentaje.
porque ya lo multiplicó por 100, pero en realidad era 0.03, ¿verdad? Dice OR de 0.54, ¿verdad? Es protector porque está dentro del 0 y el 1. Con su intervalo de confianza no rebasa el 1, el intervalo de confianza, ¿se fijan? No rebasa el 1, por lo tanto es un factor protector. Sin embargo, también se asocia con 22 veces el riesgo de embarazo postérmino. Aquí dice 22 veces, 2.2 veces, perdón. Y luego aquí dice evidencia. Un metaanálisis en 2015 mostró que la enfermedad periodontal está asociada con 1.6 veces la probabilidad de riesgo. ¿Qué le dirías al paciente? ¿Que tiene qué? ¿Cuánto riesgo? Si lo multiplicamos por 100. ¿160% o no? ¿Cuánto es 1.6%? De presentar parto pretérmino. O sea, ¿vamos a mandar a nuestras pacientes al odontólogo, sí o no? Pues claro que sí. O sea, no se manda al odontólogo porque a ustedes o a nosotros nos quieran dar más trabajo y ay, otra vez tengo que imprimir esto de la 430-200 para enviarlo con el odontólogo. ¿Por qué son así de crueles? Más trabajo, más papelería. Pero es que hay una base científica para ello, y esta es, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Miren, aquí está otro ejemplo, dice factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2, de un artículo. Y se fijan aquí abajo, dice asociación significativa. Cuando yo hablo de la palabra asociación, estamos hablando de la causa y efecto que tiene un riesgo y una enfermedad. Me gusta a mí decirles a ustedes que junten las manos así, por favor. Eso es una asociación. Ahora apriétense las manos. Eso es una asociación significativa. Es decir, el factor de riesgo está íntimamente ligado a un efecto que se llama enfermedad. ¿De acuerdo? Ya me lo acabamos. Fíjense, aquí está una variable. Una variable es cualquier característica que varía y se puede medir, ¿ok? Menos, por ejemplo, el amor no se puede medir, ¿verdad? Porque no es una variable científica. ¿Cuánto me amas? ¿Te lo quieres que te lo den en pesos, en kilos, en centímetros? ¿Cómo voy a medir el amor? Eso no existe, ¿verdad? O sea, no existe pues la medición de esa variable, ¿verdad? Yo nunca he escuchado a alguien por ahí que diga yo te amo 15 centímetros, jamás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la variable antecedentes familiares de diabetes. Fíjense, grupo control, grupo de casos, ¿sí o no? Esto es un estudio de casos y controles. Por lo tanto, vamos a utilizar un riesgo asociado, que es de donde sale este riesgo, de un estudio de casos y controles. Y fíjense, OR puntual es 9.24. Y ese riesgo puede ir desde 4 hasta 17.87. Es decir, si tú tienes antecedentes familiares de diabetes, ya eres diabético. O sea, te va a atropellar el carro en la Hidalgo, porque hay una alta probabilidad, hay 400 veces a 1700% de probabilidad que seas diabético. Nada más por esto, porque son acumulables. O sea, un riesgo se puede acumular y asociar con otros para aumentar la probabilidad. La obesidad, el chamaco es chillón y luego le dan por qué llorar. Tienes familiares con diabetes y te gusta comer o nos gusta comer. Tenemos obesidad. Agrégale a esto, agrégale esto. No solamente es obesidad, sino que se te junta en el abdomen. Maldita sea, ¿verdad? Y luego, pues tienes dislipidemia. Y luego ya traes en 130-80 tus cifras, 130-85. Miren. Eres hipertenso, acumúlale. Y como dicen los que venden las colchas, ¿verdad? Y échale otro. Síndrome metabólico.
tienes 3 de 5 de las características del síndrome metabólico, súmenles y tenemos todas, te va a dar diabetes. Es más, ya eres hombre muerto, nada más que nadie te ha dicho, ¿verdad? Entonces, el enfoque de riesgo es muy importante para los médicos familiares y los residentes de medicina familiar. Nadie te dice qué es, pero todos los días lo vas a ver. Y necesitan estar preparados porque ya vieron, ya nos mandaron cómo va a venir la cuarta T, es decir, la cuarta transformación en materia de salud. Prevención a grupos vulnerables, así bien, prevención a grupos vulnerables, porque los que se están muriendo son pobres y vulnerables por estas patologías. Y el médico familiar siempre se ha caracterizado, o la medicina familiar se ha caracterizado por ser una especialidad social. No se nos olvide eso. Centrada en la atención del paciente y su familia, asequible, universal, accesible, barata y de acuerdo a las costumbres socioculturales de todos los pacientes. ¿Sí o no? Eso es la medicina familiar. La que sigue, por favor. Si ustedes quieren consultar algo, de aquí lo tomé mi bibliografía. Yo les agradezco la invitación al doctor Mejía, a tantos amigos que tengo aquí que he visto, doctor César, doctora, por haberme invitado a una plática tan importante para los médicos familiares como es la actualización y darle un enfoque a cómo es la atención anticipatoria a un daño. ¿De acuerdo? Entonces, les agradezco y ojalá sirva como reflexión, que se lo lleven a sus consultorios, con sus alumnos. Sé que tenemos residencia aquí en el IMSS, ¿verdad? Entonces, que también se les hable sobre eso a los residentes de medicina familiar, que se salgan de la casilla de simplemente estar viendo a los pacientes desde un punto de vista biologicista. Tenemos que cambiar ese paradigma, porque ese paradigma ya falló, ya está rebasado. ¿De acuerdo? Entonces yo les agradezco mucho y bueno, nos vemos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda nos hizo ver con más claridad los factores de riesgo para diversas enfermedades. Hacemos entrega de un reconocimiento por parte del presidente. Mire, cuando usted está en la consulta, usted se va a encontrar con 4 problemas. Diagnósticos, ¿verdad que sí? Se va a encontrar con uno etiológico, pronóstico y de tratamiento. Esos los tenemos que tener bien en claro, porque un factor pronóstico es, le dieron seguimiento a los pacientes que tenían, por ejemplo, cáncer por un periodo de tiempo y dijeron, 5 años, 10 años, y ese factor pronóstico es cuál es el promedio de vida posterior a un tratamiento de esa enfermedad, y fue un seguimiento, es a través de un estudio de cohorte, también se le llaman estudios de supervivencia, y las medidas que utilizan son medidas de supervivencia, ANOVA y otras en la bioestadística, pero sí tiene relación con el enfoque de riesgo, pero de diferente perspectiva. Puede ser, el enfoque de riesgo puede ser diagnóstico, etiológico, pronóstico o de tratamiento, y sí tiene relación. Sí, porque por ejemplo en menor de 5 años en la reducción de la mortalidad se maneja factores de riesgo y factores de mal pronóstico como por separado, ¿no? Y donde cuenta esta parte que muchas veces no queremos ver, que es la distancia, ¿no? De donde viene la mamá, si ha tenido antecedente de muerte en otro niño menor de 5 años, su nivel socioeconómico, que como usted decía, muy pocas veces nos enfocamos a ello, pero sí hay manera de detectarlo en la historia clínica completa, ¿no? O sea, el nivel socioeconómico y la ocupación, sobre todo los integrantes de la familia. Entonces, creo que ahí en esa parte, sí a lo mejor tuviera, como dice, van inmersos entonces en un factor de riesgo, ¿no? Sí, esos factores de riesgo, miren, los médicos familiares tenemos que saber qué paciente se nos va a complicar y qué paciente no se nos va a complicar de acuerdo a la historia clínica. Cuando ustedes recogen una historia clínica, en realidad están recogiendo datos,
son números, son variables. Y esas pero no hacemos historias clínicas. Ahí anda la directora, oye, llenen las pelotitas a la historia clínica, por favor. Bueno, eso tiene un sentido, porque entre más datos tenga yo, mayor probabilidad tengo de dar con el diagnóstico. ¿Sí me explico? Entonces, es por eso necesario tener todas estas variables aquí en conjunto para poder nosotros diagnosticar o tratar o dar con la etiología o simplemente pronosticar. ¿De acuerdo? Le agradezco, doctor. Gracias. Ahora sí, la entrega del reconocimiento por parte del presidente.